Hola, buenas tardes, bienvenidos todos a los seminarios que tenemos todos los viernes de la Unidad de Bioingeniería de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la carrera de Ingeniería Química. Todos los viernes al mediodía tenemos este seminario que vamos a continuar todo junio. Luego vienen las vacaciones y ya regresaremos la última semana de julio. Entonces en las vacaciones no tendremos seminario. Nuestro último seminario va a ser el 30 de junio, para que lo sepan, y las 3 semanas que siguen de julio no va a haber seminario porque son vacaciones administrativas. Saludo a los coordinadores, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, la doctora Guadalupe Salinas Párez, también de la carrera de Ingeniería Química, el maestro Luis Antonio Ramírez Torres, que ya se incorpora a partir de agosto como profesor de tiempo completo y parte de la unidad de ingeniería, la doctora Guadalupe Sánchez Olivares del CAT, que también es coordinadora de este seminario y nos ha estado apoyando todo este semestre, y la doctora Catalina Correa, que hoy no ingresa, pero también es coordinadora de este seminario. En esta ocasión, pues va a presentar un alumno del doctor Edson Emilio Herrera Valencia y de un servidor, por lo cual le voy a pedir al doctor Edson pues, que nos haga la presentación de este seminario. Bienvenidos y pues buenas tardes a todos. Adelante, doctor Edson. Buenas tardes a todos. Primero que nada, bienvenidos a los alumnos de transferencia de masa, a todos los presentes, coordinadores y toda la gente que siempre nos hace el favor de acompañarnos. Tengo el gusto de presentar pues uno de mis estudiantes, los mejores estudiantes que yo he tenido, es el pasante en Ingeniería Química Chirino Bonilla, David Ricardo, que nos va a dar su tema de tesis, que es modelamiento reológico del flujo pulsátil de sangre de ratas Winstar con el modelo de Jeffrey multimodal. Entonces, este trabajo versa en describir el flujo pulsátil por medio de un gradiente de presión y caracterizar la sangre con un modelo que acopla solvente y polímero, que es el modelo de Jeffrey, que de 3 parámetros materiales, y la intención es clasificar cómo se comporta el flujo sanguíneo de la sangre como si fuera un sistema de un ducto o un capilar. Obviamente que el gradiente de presión sería el sistema del corazón de la ratita, y el flujo volumétrico sería todo lo que la respuesta a esta dinámica, ¿no? Soy su servidor Emilio Herrera, que soy director de tesis, y los coasesores o asesores de este trabajo es el maestro en Ciencias e Ingeniería de Material Luis Antonio Ramírez Torres y el doctor Fausto Caldeas García, líder de la unidad de bioingeniería y de estos seminarios que fue, digamos, el fundador de este tipo de intercambio académico. Así que le damos las gracias y bienvenidos sean todos. David, a tus órdenes. Gracias. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a todos los compañeros que hoy nos acompañan en esta sesión del seminario de reología. Entonces, esta exposición va a estar dividida u ordenada en las siguientes partes. Primero voy a dar una breve introducción donde daré algunas definiciones sobre qué es la reología, qué estudia la reología y por qué es importante estudiar reología, dónde se puede aplicar o dónde podemos encontrar este tipo de estudios. Después los antecedentes, trabajos que versan sobre este tipo de estudios de reología y que anteceden directamente a este trabajo que se desarrolló. Los hipótesis y los objetivos de este trabajo que se plantearon. El marco teórico, las bases que fundamentan el trabajo que se desarrolló. Todo el modelado matemático, parte de las ecuaciones fundamentales teóricas y el modelado que se desarrolló para llegar al modelo que se utilizó para realizar simulaciones computacionales en el lenguaje de Wolfram de matemática. Y una vez revisadas las simulaciones, pues las conclusiones que se obtuvieron o a las que se llegó y el trabajo futuro que se plantea una vez terminado este trabajo de tesis y finalmente las referencias
de donde se obtuvo la información para este trabajo. Entonces, bueno, sin más por el momento, doy comienzo con la presentación y la voy a comenzar con una pequeña historia para los compañeros que no conocen mucho sobre la reología y la pueden encontrar en internet como el experimento más largo de la historia o la gota de brea. La brea la venden generalmente en forma de piedritas que se utilizan mucho en el área de la música, principalmente para los que se dedican a tocar el violín, para de alguna manera lubricar ese como palito que consta de unas cuerditas para tocar el violín. En 1927, el profesor Thomas Parnell de la Universidad de Queensland en Brisbane, Australia, era un profesor de física, llenó un embudo donde calentó brea para fundirla, que tomara la forma del embudo, y una vez que la brea se enfrió, la cortó y ahí la dejó para demostrar que la brea no era como tal un sólido, sino de que era un fluido. Y no fue sino hasta 1938 que cayó la primera gota de brea, o sea, tuvieron que pasar poco más de 10 años para que cayera la primera gota. Y hasta 2014 han caído 9 gotas. Hasta ahorita sigue, de hecho tiene una página web donde uno puede seguir en tiempo real cómo continúa este experimento a la espera de que caiga la décima gota. Y bueno, tal vez se preguntarán, ¿esto qué tiene que ver con este trabajo, no? Como decía, esto va orientado más para que comprendan uno de los términos de los que va orientado esta investigación, que es la reología. ¿Sí? ¿Qué es la reología? La reología se define como la rama de la ciencia que estudia el flujo y la deformación de los materiales y que abarca desde el comportamiento de los líquidos viscosos y sólidos elásticos. ¿Cómo hace esto? Lo hace a través o con base en una definición con base en el tiempo. Lo hace con base en el tiempo, definiendo lo que es el tiempo de relajación con el tiempo de observación. De tal modo que si nosotros disponiéramos de un tiempo de observación muy grande, tal como lo hizo el doctor Parrell con el experimento de la brea, podríamos notar que para la reología todo es un fluido, ¿no? De tal modo que incluso las montañas parecerían fluir si contáramos con un tiempo de observación lo suficientemente grande. Entonces, esto plantea un caso muy especial que es el que vamos a abordar en este trabajo, que es principalmente cuando el tiempo de relajación y el tiempo de observación son muy cercanos o tienen valores muy cercanos, ya que en reología, en este trabajo, nos centramos principalmente en el estudio de líquidos viscosos, sino tanto en el estudio de los sólidos elásticos, sino esta investigación se centra más en el estudio de comportamiento de líquidos viscosos. Y este caso especial que les decía, cuando estos dos números son muy próximos, el resultado de este cociente o de este número de Débora que se definió en reología es muy próximo a 1. Esto nos da paso a un tipo de fluido que se le denomina fluido viscoelástico, porque comparte características tanto de un fluido viscoso como de un fluido elástico, perdón, como de un sólido elástico. Entonces, otras definiciones que vamos a abordar en esta investigación o que se utilizan mucho en la reología orientada a fluidos son las definiciones de lo que es un fluido newtoniano. Un fluido newtoniano es aquel fluido que tiene una viscosidad constante, es decir, que no importa la rapidez con la que sea deformada, siempre va a mantener una viscosidad constante. Y a su vez tenemos los denominados fluidos no newtonianos, en los que la viscosidad no es constante, sino que va a depender, entre otras cosas, de la rapidez con la que sea deformada. También otra definición que vamos a abordar en este trabajo es la de una obstrucción periférica.
Las obstrucciones periféricas son generalmente causadas por el depósito de materiales en las paredes del medio que lo contienen. Un caso biológico que vamos a ver es el depósito de minerales de calcio principalmente en las paredes de las venas, a través de las cuales fluye la sangre, y las obstrucciones centrales. Estas obstrucciones se pueden causar por el crecimiento hacia el centro de las obstrucciones periféricas. También pueden ser por el desprendimiento de uno de estos depósitos de minerales hacia el flujo en el medio. Otro concepto importante es la permeabilidad, que se define como la resistencia que pone un medio para que un líquido fluya a través de él. Cuando el sistema se considera que está en estado estacionario, depende únicamente de la geometría. Cuando no está en estado estacionario, depende de la geometría y de la frecuencia de flujo. Y lo que es el flujo pulsátil. El flujo pulsátil está asociado a un gradiente de presión pulsátil precisamente, y suele definirse mediante una expresión matemática estocástica. También lo que es una función de transferencia, que es una representación matemática de un sistema dinámico que relaciona las variables de entrada y de salida, generalmente en el dominio complejo, ya sea mediante las transformadas de Laplace o de Fourier. Esto nos permite expresar de manera matemática todo un sistema o todo un proceso en una expresión que generalmente se suele representar mediante un diagrama de bloque, o como una división entre la variable de entrada y la variable de salida y la variable de entrada. ¿Sí? Y bueno, ¿para qué nos sirve conocer todo esto, o qué función tiene, qué aplicaciones puede tener? Bueno, pues desarrollar investigación y conocer todo esto tiene muchas aplicaciones en diversos sectores, como lo pueden ser en el sector energético, la recuperación terciaria de petróleo, en el sector de los materiales, la extrusión de polímero, las superfibras naturales, en el sector médico, la liberación de fármacos, y por supuesto aplicaciones biológicas como lo son las células ciliadas y la sangre, el estudio del flujo de la sangre humana. Ahora bien, una vez planteado esto, ¿cuáles son los antecedentes de este trabajo? Algunos de los antecedentes se muestran aquí, son algunos artículos que fueron publicados entre el año 2000 al 2017 y que tratan sobre el estudio de flujos de gradientes de presión pulsátil a través de diversas geometrías, geometrías rectangulares, geometrías cilíndricas, y que tratan sobre la permeabilidad dinámica utilizando series de Fourier, y que utilizan el llamado modelo de Maxwell, que vamos a ver un poquito más adelante, que es el modelo más simple para representar un fluido viscoelástico, y que suelen ser utilizados para representar algunas de las propiedades de la sangre humana a través de series de Fourier, que era, como les decía, no utilizan las funciones de transferencia, pero suelen facilitar mucho los cálculos en este tipo de sistemas. Y los antecedentes más recientes y más directos a este trabajo son estos dos artículos que tratan ya con sangre humana, uno con sangre humana en pacientes con un padecimiento, en este caso que es la cirrosis hepática en pacientes compensados y descompensados, y el antecedente más directo del cual se utilizaron los datos para hacer la aplicación del modelo que se obtuvo en un sistema de interés biológico, que es el estudio del comportamiento reológico en la sangre de ratas de la cepa Wistar con diferentes niveles de colesterol. ¿Sí? La hipótesis, y los objetivos planteados para este trabajo fue que si el gradiente de presión pulsátil afecta el flujo volumétrico, entonces este podrá ser cuantificado a través de la función de transferencia compleja en el espacio de Fourier, y dependerá de las propiedades materiales a través de los grupos adimensionales.
Los objetivos, como objetivo general, es estudiar la respuesta dinámica del flujo volumétrico ante el gradiente de presión mediante la función de transferencia del sistema para dos sistemas de estudio. El primero son las oclusiones periféricas y el segundo en oclusiones centrales. Como objetivos particulares es obtener la función de transferencia compleja para el gradiente de presión pulsátil y para el flujo volumétrico aplicando el formalismo de Fourier. Segundo, proponer un conjunto de variables adimensionales con el fin de escalar las ecuaciones y que se obtengan grupos adimensionales que describan los mecanismos físicos que gobiernan el sistema de estudio. El tercero es realizar simulaciones en el lenguaje de Wolfram matemática de la función de transferencia en función de la frecuencia en el espacio de Fourier. El cuarto es analizar el efecto de la geometría en el flujo de un fluido viscoelástico lineal a través de un capilar inextensible y a través de una corona circular. Y el quinto y último es aplicar el modelo en un sistema biológico de interés, que en este caso es el de las ratas de tipo Wistar. En el marco teórico empezamos con el modelo de Maxwell, que como les decía, es el modelo más simple para representar un fluido viscoelástico que está compuesto de una componente elástico que suele ser representado mecánicamente como un resorte y un elemento viscoso que suele ser representado como un émbolo. Y este modelo se basa en el hecho de que al aplicar un esfuerzo en el sistema, el esfuerzo va a ser el mismo en la componente viscosa y en la componente elástica. Sin embargo, la deformación va a ser la suma de las deformaciones en cada componente, en el componente elástico y en el componente viscoso. Bueno, aquí al parecer pasó algo con la imagen, pero el diagrama es exactamente el mismo que se tenía anteriormente. La ecuación constitutiva para este modelo, al ser un modelo que está en serie, es la suma del esfuerzo en el componente elástico y en el componente viscoso, y obtenemos un parámetro de interés que es conocido como el tiempo de relajación, que no es más que el cociente o la división entre la viscosidad del componente viscoso y la elasticidad del componente elástico. A su vez, un modelo más robusto y que consta ya de 3 parámetros es el modelo de Jeffrey, que consta de un componente, de un elemento de Maxwell que está constituido además con un elemento viscoso adicional y que puede ser interpretado como la viscosidad o el conjunto de un elemento polimérico junto con un solvente. Este modelo es más robusto porque ya cuenta con 3 elementos e introduce además lo que se conoce como el tiempo de retardo, que no es más que la multiplicación del tiempo de relajación por una razón de viscosidades entre el cociente de la viscosidad del solvente y la viscosidad total del sistema. Estos modelos son modelos que se pueden utilizar para representar fluidos viscoelásticos lineales. Sin embargo, no son los únicos que existen. Puede haber muchísimos arreglos diferentes, como lo es el conocido modelo de Maxwell generalizado o modelo de Maxwell multimodal, el cual consta de un conjunto de elementos de Maxwell ordenados en paralelo que puede ser utilizado para describir modelos viscoelásticos o materiales viscoelásticos más reales. En este caso, el balance de esfuerzos para el elemento I del modelo, bueno, pues el esfuerzo va a ser exactamente el mismo en cada elemento, sin embargo, el esfuerzo total va a ser la suma de los esfuerzos de cada elemento y la deformación va a ser la suma de las deformaciones de cada elemento de tal modo que la deformación sea la misma en cada elemento. A su vez, en este mismo orden de ideas, podríamos definir también un modelo de Jeffrey multimodal acoplando el modelo de Maxwell multimodal y un elemento viscoso adicional. Después, en segundo punto, tenemos la reología de la sangre humana. Tenemos aquí una imagen que describe la composición de la sangre humana en un individuo sano, que consta principalmente de 3 elementos.
que son el plasma, los glóbulos blancos y plaquetas y los glóbulos rojos. La sangre humana es una suspensión formada por dos fases principalmente, la que se conoce como fase continua, que es el plasma, que está conformada en su mayoría por agua y que suele comportarse como un fluido newtoniano, y la fase dispersa, que es un conjunto de células que conforman la sangre humana. Dentro de la fase dispersa, lo que mayormente los interesa en un individuo sano es el hematocrito, que es el porcentaje de glóbulos rojos, dado que los glóbulos rojos son principalmente quienes gobiernan la reología de la sangre humana, debido a que al ser células sin núcleo y con membranas altamente elásticas, esto les permite o les da la capacidad de ser deformadas con mucha facilidad. Se ha observado que cuando la sangre se encuentra casi en reposo a velocidades de deformación, rapidez de deformación muy bajas, se forman grupos de agregados denominados rouleaux, que son estas estructuras como salchichas o deditos, que al aumentar la rapidez de deformación se desagregan, se van separando y cuando es muy grande se deforman en forma de elipses o paracaídas, que son la imagen de la izquierda de tipo C. Esta característica de los glóbulos rojos nos permite asociarla con un polímero, dado esta capacidad que tiene de ser deformada. En este trabajo, otra de las características o componentes de la sangre que nos interesa, que se encuentra presente en esta suspensión, es el colesterol. El colesterol es un compuesto químico que pertenece al grupo de los esteroides, de los esteroles, perdón, por lo que no es soluble en agua, lo que provoca que se asocie con otro tipo de partículas de compuestos químicos presentes en la sangre y forme lo que se conoce como lipoproteínas. Estas lipoproteínas se encuentran presentes en la sangre y pueden provocar algunos problemas de salud en humanos y aparte pueden modificar la reología de la sangre si se encuentran en altas concentraciones, ¿sí? Existen varios tipos de lipoproteínas, generalmente se le presta mucha atención principalmente a dos tipos, a las de baja densidad y a las de alta densidad. Generalmente se suele asociar a las de baja densidad con problemas cardíacos y a las de alta densidad con la prevención de problemas cardíacos y se les conoce como colesterol malo y colesterol bueno respectivamente. Pero lo que nos interesa aquí es que se ha encontrado que la diferencia de viscosidad en la sangre que presenta altos niveles de colesterol con respecto a la sangre que presenta niveles de colesterol normales es del orden de 10 veces, por lo cual es una diferencia significativa en cuanto a la viscosidad y la reología de la sangre. Entonces, esto es importante de tomarlo en cuenta ya que puede impactar en gran medida pues, la salud de los individuos. Esto nos lleva a buscar alternativas, investigar los mecanismos que gobiernan este comportamiento, este flujo en la sangre. Y para eso se ha estudiado este comportamiento en animales modelo que sirvan para simular algunas de las funciones del humano. Uno de ellos es principalmente las ratas de tipo Wistar, por su similitud en cuanto a la genética y al metabolismo que compartimos con estos animalitos. Bien, ahora vamos con el modelado matemático. Para comenzar, se realiza un análisis de proceso. Vamos a estudiar dos geometrías, como lo mencionaba anteriormente. La primera de ellas se va a considerar como un capilar inextensible de longitud L y de radio R2, y una corona circular de radio interno R1 y de radio externo R2 de longitud L. La primera consideración es la geometría. En ambos casos son cilindros, se consideran coordenadas cilíndricas y se considera que existe una simetría angular entre el ángulo polar θ y el ángulo radial R. En las propiedades del fluido se considera que es un fluido incompresible y que es un fluido no newtoniano, y en las propiedades del sistema se considera que se encuentra en un estado no estacionario, es un proceso isotérmico, se encuentra en un gradiente de presión transitorio o pulsátil, se desprecian los mecanismos gravitacionales y se considera que únicamente existe flujo en la dirección axial Z. Las ecuaciones teóricas que se consideraron o se utilizaron
para desarrollar el modelo fueron la ecuación de movimiento, la ecuación de continuidad, que se encuentran descritas en la derecha. Como ecuación reológica se utilizó la ecuación reológica de Jeffrey, la ecuación de Navier-Stokes. Se definió la función fluidez como el inverso de una función viscosidad en el espacio de Fourier, aplicando el formalismo de Fourier en las derivadas temporales. Se definió un parámetro alfa como el producto de la densidad por la fluidez. Se toma únicamente la componente en z de la ecuación modificada de Navier-Stokes y se define también un parámetro beta como el producto del parámetro alfa definido anteriormente y una longitud característica R2. Una vez planteadas estas ecuaciones, se plantea el perfil general de velocidad. Se plantean, para resolver este perfil general de velocidad, se propone el uso de las ecuaciones de Bessel de primera y segunda especie. Estas ecuaciones de Bessel son funciones oscilatorias que pueden inducir resonancias en el sistema. Para encontrar el valor de las constantes C1 y C2 se proponen las condiciones a la frontera. La primera de ellas es que cuando el radio vale 0, la velocidad debe de ser máxima, sin embargo debe de ser un valor finito. La segunda condición a la frontera es que cuando la velocidad es igual a R2, la velocidad debe de ser igual a 0. Con estas condiciones se encuentran el valor de las constantes y una vez sustituidas en el perfil de velocidades general se encuentra el perfil de velocidades particular, con el cual podemos a su vez calcular el flujo volumétrico. Aquí es importante notar que el flujo volumétrico queda definido de tal forma que podemos identificar fácilmente un componente para la presión, un componente geométrico y finalmente lo que vamos a definir como lo que es la función de transferencia. Es importante notar también que esta función de transferencia queda definida en términos de un cociente de funciones de Bessel de primera especie de orden 1 y 0 respectivamente. Para el caso de una corona circular, el perfil de velocidades general es exactamente el mismo que en el caso anterior, dado que las condiciones de proceso y las ecuaciones teóricas son las mismas. Aquí la diferencia va a estar en las constantes y en las condiciones de frontera. Dado que estamos hablando de cilindros concéntricos, tenemos que la primera condición de frontera es que cuando el radio sea igual al radio exterior R2, la velocidad debe ser 0, y que cuando el radio sea igual al radio interior R1, también la velocidad debe de ser 0. Una vez encontrado el valor de las constantes, notamos también que aquí el valor de las constantes queda definido en términos de unos cocientes entre las funciones de Bessel de primera y segunda especie de orden 0, que una vez sustituidas en la expresión general podemos encontrar también el flujo volumétrico, que a su vez podemos identificar la componente que expresa la presión, la parte geométrica y lo que definiremos también como la función de transferencia para el flujo en una corona circular. En este caso se introduce o queda un nuevo número adimensional, que es el número R, que está definido como el cociente entre el radio interno y el radio exterior. Este es un factor geométrico que nos va a dar o con el que podremos observar cómo influye la geometría en el flujo en este caso, dado que entre más grande sea el valor de R nos va a decir que existe una mayor obstrucción. Por el contrario, entre más pequeño sea el valor de R, se asemejará más el sistema al caso anterior, que era el de un capilar. Después tenemos los grupos adimensionales, perdón, las variables adimensionales. Tenemos una fluidez característica que para un fluido viscoelástico lineal está definido como lo inverso de una viscosidad característica. El tiempo característico está definido como el tiempo de relajación de Maxwell y una frecuencia dimensional se define como el producto de la frecuencia por un tiempo característico. Una vez definido esto, podemos definir nosotros una fluidez adimensional y un tiempo de retardo adimensional.
carceles sustituidos. Dentro de nuestra ecuación podemos calcular un número de Débora adimensional como la raíz del producto de la densidad por un radio al cuadrado entre la elasticidad y todo eso dividido por el tiempo de relajación, que no es otra cosa más que la inercia y la elasticidad de bulto entre la viscoelasticidad. Ese número de Débora lo podemos introducir en el parámetro beta definido anteriormente para volverlo adimensional también, junto con la fluidez adimensional, y de este modo podemos obtener las funciones de transferencia en su forma adimensional que utilizaremos o que fueron utilizadas para realizar las simulaciones en el lenguaje de Wolfram Matemática. Pasando ahora a analizar las simulaciones, se analizaron 6 casos, 4 de ellos son casos realizados teóricamente, 2 son casos de aplicación de interés biológico. El primer caso de ellos es el fluido de Jeffrey en un capilar con distintos valores de lambda, con distintos valores de número de Débora y con un valor de lambda J, que es el número de Jeffrey, igual a 0.1. En este caso podemos observar que todos los casos que se simularon tienen un comportamiento similar. Comienzan con un valor distinto de 0 y a bajas frecuencias tienen un comportamiento constante que se mantiene hasta un valor de frecuencia crítico, donde comienza un comportamiento monotónico creciente hasta alcanzar un valor máximo en la función de transferencia a un valor de frecuencia denominado resonante, después del cual comienza un valor monotónico decreciente que tiende a 0. La diferencia radica en que conforme el número de Débora aumenta, el valor alcanzado en la función de transferencia es menor. Asimismo, la frecuencia en la que se alcanza este máximo en la función de transferencia es menor también. El segundo caso analizado es el fluido de Jeffrey en un capilar con distintos valores de lambda J y un número de Débora igual a 1, que es el caso donde se muestra un comportamiento viscoelástico. En este caso también todos los valores de lambda J analizados tienen un comportamiento exactamente igual. Comienzan con un valor a bajas frecuencias igual a 1 que se mantiene constante hasta un valor de frecuencia crítico donde comienza un comportamiento monotónico creciente hasta alcanzar un valor máximo para la norma de la función de transferencia a un valor de frecuencia resonante que es el mismo en todos los casos. La diferencia radica en que conforme el valor de lambda J aumenta, el valor máximo alcanzado para la norma de la función de transferencia decrece. El tercer caso, ya estamos hablando de el caso de una corona circular, es el fluido de Jeffrey en una corona circular. En este caso estamos analizando el efecto de la geometría. Se mantiene un valor de Débora constante de 1 y un valor de lambda J de 0.1. En este caso, aunque todos los casos analizados tienen un comportamiento similar, observamos que las funciones de transferencia comienzan con un valor inicial distinto. Todos se mantienen constantes hasta un valor de frecuencia crítico donde comienza un comportamiento monotónico creciente hasta alcanzar un máximo en la norma de la función de transferencia, después del cual comienza un valor monotónico decreciente y que a frecuencias más altas se pueden encontrar otras perturbaciones. Estos se pueden deber principalmente a tiempos de relajación, otros tiempos de relajación que pueda tener el material. Observamos también que las frecuencias a las que se alcanza este máximo en la función de transferencia son mayores conforme el valor de R aumenta. El cuarto caso es el fluido de Jeffrey en una corona circular con distintos valores de lambda J y se mantiene un valor constante de R de 0.1 que representa una obstrucción mínima y de R de
y de Débora de 1. En este caso observamos que el comportamiento es el mismo para todos los casos. Comienzan con un valor inicial igual, diferente de 0, que se mantiene constante a bajas frecuencias, hasta un valor de frecuencia crítico donde comienza un comportamiento monotónico creciente hasta alcanzar el máximo valor en la norma de la función de transferencia, después del cual comienza un comportamiento monotónico decreciente con tendencia hacia 0. Podemos observar también que todos los valores máximos se alcanzan a un mismo valor de frecuencia crítica y conforme el valor de lambda j aumenta, este valor máximo alcanzado disminuye. Después entramos ya en los casos de aplicación en un sistema biológico, que son la sangre de ratas Wistar, con distintos valores de colesterol. El primer caso que se presenta es en un capilar, la norma de la función de transferencia en un capilar. Para este caso se utilizaron los valores que se encuentran, los valores de colesterol que se encuentran en el artículo publicado de el comportamiento reológico de la sangre de ratas Wistar. En este caso se utilizó un modelo de multimodal de Maxwell de 5 parámetros, utilizado como un caso especial del modelo de Jeffrey en el que el valor del solvente es igual a 0. Y en este caso podemos observar que el comportamiento inicial es distinto. Podemos observar que es un comportamiento que no se mantiene constante, sino que va variando a bajas frecuencias hasta que alcanza un valor de frecuencia crítico, en el cual comienza un comportamiento creciente y que alcanza un valor máximo que es bastante cercano en todos los casos, después del cual comienza un comportamiento decreciente y que vuelve a tener un comportamiento creciente a distintos valores de frecuencia. En este caso podemos observar 6 valores máximos y que la función de transferencia se va amortiguando conforme el valor de frecuencia va aumentando. En este caso también observamos que el valor más alto obtenido de la norma de la función de transferencia es para los datos de la sangre de rata con niveles de colesterol medio, seguido del grupo de referencia, del grupo que se tomó como referencia, y al último el valor del grupo con niveles de colesterol alto. En este caso, para los 3 casos, se manejó un número de Débora igual a 1. Y en el caso de la sangre de ratas de tipo Wistar con distintos niveles de colesterol en una corona circular, de igual manera observamos que el comportamiento inicial es distinto. No se mantiene constante, sino que va variando a bajas frecuencias. Conforme la frecuencia aumenta, se observa que a un valor de frecuencia crítica alrededor de 1 comienza un comportamiento creciente hasta alcanzar el máximo en la función de transferencia, después del cual comienza a descender hasta alcanzar un mínimo, después del cual comienza otra vez a ascender hasta alcanzar otro máximo, y así sucesivamente. En este caso, igual la función de transferencia se observa un comportamiento amortiguado, y de manera análoga al caso anterior, el mayor valor obtenido para la norma de la función de transferencia es para los datos de sangre con colesterol, con nivel de colesterol medio, y en este caso los datos de sangre de nivel de colesterol alto y del grupo de referencia tienen prácticamente el mismo valor para la norma de la función de transferencia. En este caso, el valor del número de Débora que se manejó es igual de 1 y se manejó un valor del número de R de 0.1 que representa una obstrucción mínima. Como conclusiones, después de observar las gráficas, los resultados más importantes de la investigación es que la metodología empleada en este trabajo es completamente general y puede ser aplicada a cualquier fluido viscoelástico lineal, modificando el operador fluidez.
El segundo, se observa que el número de Débora modifica el máximo de las curvas resonantes, perdón. Un número de Débora bajo implica que la viscoelasticidad domina la dinámica del sistema, mientras que un número de Débora alto induce que las fuerzas inerciales describan la física del sistema. El número de Jeffrey, lambda J, induce que decrezca la resonancia del sistema. Esto es por la incorporación del solvente en el sistema. Podríamos decir que se diluye. La otra conclusión a la que se llega en caso de la geometría circular es que, de la corona circular, perdón, es que presenta los mismos resultados físicos que el capilar. Sin embargo, el número R desfasa las curvas resonantes hacia valores de frecuencia mayores. Esto puede ser inducido por las oclusiones. Y finalmente, en el caso de las aplicaciones biológicas, no se observa una diferencia significativa entre el comportamiento de la sangre de ratas con alto y medio colesterol y el grupo de referencia. Esto puede ser debido a que las ratas de este tipo cuentan con un sistema o mecanismo de defensa debido a su metabolismo que les permite asimilar todas las lipoproteínas que ellos necesitan y lo demás lo convierten en tejido adiposo, no permiten que se transfiera a la sangre como tal y por lo tanto no aumenta tanto su nivel de colesterol en la sangre como en los humanos. Entonces, como trabajo futuro para esta investigación, pues se plantea extenderlo al régimen no lineal con diferentes ecuaciones constitutivas y diferentes mecanismos, aplicarlo, acoplarlo a la transferencia de masa y energía, proponer un conjunto de trabajos experimentales que permitan replicar lo descrito en la teoría, abordando diferentes fluidos biológicos o distintas patologías, como lo es el colesterol, el cáncer, diabetes, cirrosis hepática, y también este trabajo pues, puede ser extendido y abordado en estudios de posgrado como maestría y doctorado. Finalmente, las referencias donde se obtuvo la información que fue aquí presentada. Por si quieren profundizar más en los temas que aquí se vieron, los pueden consultar sin ningún problema. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte por ahora. Queda la discusión abierta por si hay dudas, comentarios y sugerencias. Pues te agradecemos, David, muchas gracias por la presentación y efectivamente vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué nos pueden hacer mediante el chat o también en el audio? Por ahí ya había una de la maestra Domi que te dice que pongas unidades en las gráficas, aunque entiendo que estás usando parámetros adimensionales, pero si en alguna te faltara unidades, pues que hay Carlos, por favor. Y aquí veo la mano levantada del doctor Edson. Adelante, doctor. Sí, a ver, un segundo. Ya está. Primero que nada, felicitarte, ya estamos listos para que presentes tu examen. Yo te quiero felicitar porque se ve un manejo muy, muy importante del material. Nada más unos cuestionamientos que te voy a hacer. ¿Podrías definir en cualquier gráfica donde tengas el parámetro beta dimensional, por favor, en cualquier resultado que tengas beta, si quieres el del capilar, por favor? ¿Gráfica o cálculo? No, cálculo, donde esté adimensional el parámetro, por favor. En cualquiera. Ajá. Creo que ahí está bien. Eh, Fíjate que esa parte, el parámetro beta dimensional, está incorrecto, porque ahí le falta multiplicar a la fluidez por I omega. O sea, I omega es la parte inercial multiplicada por el operador fluidez. Entonces ahí esa raíz está incompleta. ¿De acuerdo? O sea, es el número de Débora al cuadrado multiplicado por I omega y después multiplicado por el operador fluidez, que a su vez depende de I omega. No sé si I omega sea parte de la descripción de la función o del operador fluidez o sea la inercia.
No sé ahí cómo esté, David. ¿Ok? Ok. No, sí, tiene razón. Aquí me Sí, sí, faltó ponerlo, ¿no? ahí sí, porque acuérdate que para el newtoniano nada más aparece I omega y la contribución que tú tienes cuando es viscoelástico es el Débora al cuadrado por el operador fluidez, que depende de las características del material que estás trabajando en Jeffrey, Burgess, etcétera. Otra de las cosas es que en algunas gráficas pones la I, digo, en algunas gráficas, en algunas ecuaciones pones la I, por ejemplo, avanza un poquito en las ecuaciones, por favor. Esta es la última Avanza. de las Sí. ecuaciones. Bueno, vete ¿Regreso? para, regresas un poquitito. Sí, mira, ahí en esa es clara. En la fluidez adimensional, la I está fuera de la función. Si la Ok, ves, es sí, ahí, debe de ir adentro de la función, por favor. Eso es importante. ¿Ok? ok. Bueno, eh, vete por favor puntualmente a la gráfica donde tú dices que tienes varios tiempos de relajación, que es cuando estás en la oclusión, digamos, central, y dices, digamos, este ruido se debe a tiempos de relajación. ¿Me lo podrías mostrar, por favor? Es una simulación que tú tienes ahí. Mm, Creo que es esa, es. Esto, Fíjate ¿no? bien, sí, exactamente. Mm, Mira, yo no lo había pensado como tú lo dices. Tenemos varios tiempos de relajación, digo, varios tiempos característicos. El principal es dominado por la máxima resonancia, pero esos piquitos que salen ahí, me acuerdo que con las simulaciones de tus compañeros, eso tiene que ver con un efecto del método numérico, del logaritmo o alguna cosa. No estaría tan seguro de que están asociados a los tiempos de relajación, porque para un cierto radio crítico aparecen esas inestabilidades asociadas a los cálculos numéricos. Entonces puede ser que sí efectivamente sea eso, o puede ser una consecuencia de que cada vez estás ocluyendo más el flujo, ¿no? Con la R, ¿no? Bueno, Ok. este, eso es una ventana de observación. Ok, en la última que es trabajo futuro, por favor, en trabajo futuro, cuando mencionas, vete a la diapositiva de trabajo futuro, por favor. ¿Esa? Mira, extender al régimen no lineal. Uno de los proyectos que yo traigo en mente, que lo he platicado con el doctor Fausto, con el maestro en ciencias Luis y hasta con la maestra Guadalupe Salinas, es acoplar esto a masa. Siempre lo hemos querido acoplar la rheología a cambios en la transferencia de masa para tomar en cuenta pues, varios fenómenos que tienen que ver con masa. Entonces, lo que podríamos hacer es extender esto en estudios de posgrado, pero utilizando Comson Multiphysics, que ya lo tenemos allá, ya se compró la licencia ahí la unidad de bioingeniería del doctor Fausto. Entonces ya tenemos esa oportunidad de acoplar problemas de relojía con masa. Entonces es algo que podríamos hacer, ¿no? Entonces nada más sería como, pero eso ya sería prácticamente para estudios de posgrado, maestría y doctorado. La maestría aquí y el doctorado, ya sabes, en el extranjero, ¿no? Que es lo que se supone lo que queremos, ¿no? Que haya posibilidad de que emigren, ¿no? Bueno, nada más serían los últimos comentarios. Te felicito. Para mí ya estás listo. Ya simplemente ya quiero que tengas el título, ¿no? Te felicito ampliamente. Muchas gracias, doctor Fausto. Gracias por Para mí hacer es... tus comentarios. Sí, pues gracias al doctor Edson por sus comentarios. Y pues, si alguien más quiere participar, aquí veo otra mano levantada. La doctora Guadalupe Sánchez del CIATEC. Adelante, doctora. Sí, gracias, doctor. Pues igual, David, muchas felicidades, igual que el doctor Edson, te felicito. Realmente presentas un manejo de conocimientos, creo, suficiente para que puedas presentar ya tu examen. Tengo unos comentarios, pero solo son de forma. Me llama la atención que en las conclusiones dices que o resaltas que se aplicó una metodología general o algo así. ¿Por qué resaltas que es una metodología general? Ok. Voy a poner la diapositiva de las conclusiones. Conclusiones, sí. No, voy a poner la del cálculo para explicarle por qué es una metodología general. Permítame tantito.
Aquí está. Creo que es este. Se dice que es una metodología general porque aquí lo que se está manejando es una función de fluidez. Entonces, esta función no está definida para un solo modelo, sino que puede ser modificada para varios modelos viscoelásticos lineales. Entonces, se dice que es una, bueno, concluimos que es una metodología general porque puede ser utilizada no solamente para el modelo de Jeffreys, que fue fue el que yo utilicé en mi trabajo de tesis, sino que puede ser utilizada para un Kelvin Boyd, para un Maxwell, para cualquier otro modelo viscoelástico lineal. Por eso dice que es una metodología general. Se puede generar igual una función de transferencia para esos modelos, para otras geometrías, inclusive recordemos que estos son casos específicos, en geometrías distintas, pues habría que plantear las condiciones para esas geometrías, para esos casos particulares, y plantear la misma metodología. Por eso dice que es una metodología general que puede ser adaptada a otras geometrías y a otros modelos. Ok, entonces digamos que esto es como una, sí, es una conclusión, pero tal vez si lo especificas más en tus conclusiones, ¿a qué te refieres con metodología general? Que se logró, quizás se entienda más esto que me estás explicando, ¿no? Porque, pues de entrada, bueno, yo dije, ¿por qué está diciendo que es una metodología general? Yo lo estaba entendiendo como que tu metodología que usaste en esta investigación, ¿no? Que usaste en la investigación es general. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué general, no? Pero tal vez sería bueno que especificaras más esto en las conclusiones y ya aprovechando que tienes esta diapositiva en las primeras, ¿podrías poner tu diapositiva de objetivos para hacerte algunas recomendaciones, por favor? ¿Ok? Sí, recuerda que los objetivos son los propósitos del trabajo. No, en general, cuando ponemos los objetivos particulares, muchos es lo que ponemos son actividades a realizar, pero hay que preguntarnos cuál es el propósito de estas actividades. Por ejemplo, en el 2 tú pones proponer un conjunto de variables adimensionales. Ahí para mí es la actividad, ¿no? Aunque sea teórica o aunque sea física, es una actividad, pero si pones con el fin de escalar las ecuaciones y que se obtengan grupos adimensionales que describan. Entonces, quizás el objetivo particular sea más bien describir los mecanismos físicos que gobiernan el sistema de estudio. ¿Sí me explicó? Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, dices analizar, realizar estas simulaciones en el lenguaje en función de la frecuencia y en el espesor, pero ¿cuál es el propósito final de realizar estas simulaciones? Aquí estás diciendo la actividad, porque ¿qué vas a hacer? Realizar estas simulaciones, ¿cómo? Con el lenguaje tal, utilizando esto, pero ¿cuál es realmente el propósito de esa actividad? Y así en la siguiente que dice analizar el efecto de geometrías, pues te recomiendo que lo cambies al propósito, que pienses ¿por qué? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Para qué vas a hacer esta actividad? Y con esas preguntas tú vas a concluir cuál es tu objetivo particular, ¿no? Claro, todos los objetivos particulares tienen que estar encaminados a cumplir el objetivo general, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Bueno, son mis recomendaciones, David. Muchas gracias por tu No, no, al presentación. contrario, muchas gracias por sus comentarios. Le agradecemos a la doctora Guadalupe Sánchez sus comentarios y sí, David, pues, tienes que saber diferenciar entre actividades y objetivos. Sobre todo en los proyectos es muy importante. Por alguien más que quiera participar, Luis, vi tu mano levantada, ¿todavía quieres participar? Sí, doctor, rápidamente, gracias David por tu Adelante. presentación, impecable. No tengo nada que decir en ese sentido. La única pregunta que te haría, físicamente, ¿qué significa el modelo de Maxwell multimodal? Esa es mi pregunta. Físicamente, ¿qué significa? Bueno, puede tener
dos interpretaciones. Una, cada elemento de Maxwell puede representar un elemento, digamos, separado en un conjunto en un fluido, en una mezcla de fluidos que pueda representar. Y otra es que los elementos de Maxwell pueden representar un mismo fluido, o un mismo fluido, un mismo material, más adecuadamente, sino que no se comporta únicamente como un solo conjunto de un resortito con un émbolo, sino que como si fueran varios. Entonces, físicamente lo que nos implica el elemento de Maxwell o el modelo multimodal de Maxwell es como si fueran un conjunto de resortes con émbolos que al ser sometidos o al aplicar un esfuerzo sobre ellos, van a recibir todo ese esfuerzo, se va a distribuir, por así decirlo, ese esfuerzo de manera igual en todos los elementos que conformen ese pues, modelo, y que la deformación pues va a ser la misma tanto en todo el conjunto de resortitos como en el conjunto de embolitos, ¿sí? Entonces, eso nos va a permitir que el modelo que estamos haciendo matemáticamente o la representación que estamos haciendo del material sea más cercana o más cercana a la realidad que si fuera únicamente un elemento de Maxwell. Sí, de acuerdo. Bueno, en pocas palabras, el modelo multimodal de Maxwell representa las interacciones en tu material, ¿verdad? Que dan manifestaciones viscosas y elásticas. En ese sentido, para que aterrices un poco más ese aspecto, te sugiero que leas con un poquito más de detalle el artículo de la respuesta relógica a las ratas Wistar, donde se hace efectivamente una analogía cualitativa entre el significado de los modos de Maxwell multimodal con las interacciones sanguíneas. Se habla ahí del hematocrito, de las interacciones del plasma y demás, que bueno, reitero, es una interpretación cualitativa que está por supuesto sujeta a investigarse, ¿verdad? Pero es bastante interesante. Entonces, en pocas palabras, el modelo multimodal de Maxwell representa las interacciones complejas que hay en el flujo sanguíneo, que por supuesto intervienen las interacciones intermoleculares entre sus componentes, ¿no? Pocas palabras. Bueno, David, te felicito nuevamente, gran presentación y te deseo mucho éxito en tu examen profesional. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias, Luis, por tus comentarios. Pues nada más me resta felicitarte, David. Yo sé que te ve muy bien en tu examen. Yo te deseo mucha suerte. Y bueno, ya estamos sobre la hora, así que les agradecemos su presencia en estos seminarios. Les adelantamos que la siguiente semana pues va a dar el seminario el doctor Edson, que es coordinador de estos seminarios. Y pues les agradecemos nuevamente su presencia, que tengan buena tarde y nos vemos la próxima semana. Gracias igualmente. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos Buenas tardes. y a los alumnos de Masa. Les mando un mensaje. Les mando un mensaje. Buen fin de semana. Gracias. Igual, Gracias, maestra. gracias. Hasta luego. Gracias Buenas a todos. tardes. Saludos. Bye. Saludos. Bye.